Gael Yomans. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Bien, hola, bienvenidos. bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por por la invitación. Hola Gael, ¿cómo Hola, estás? bien. Gael, tu percepción de nada en términos generales. Sí. Bueno, lo primero es que siempre es positivo poder tener un encuentro en donde se pueda hablar más específico sobre las propuestas que hay hacia el mundo empresarial. Y eso incluye distintos ámbitos, ¿cierto? Porque el mundo empresarial también es bien diverso. No es solo el gran empresariado, también están las emprendedoras, ¿cierto? Mujeres, ahí el énfasis que hace Janet Jara hacia las cuidadoras a mí me parece importante porque también hay muchas mujeres que se dedican al cuidado y que no tienen otra forma, ¿cierto?, de poder llevar recursos económicos a su hogar si no es por el emprendimiento. Así también el mundo de las MIPYMES, y en ese sentido destacar que nuestra candidata fue la única que asistió, ¿cierto?, también al encuentro anterior que era en APE. Ella lo consignó, de hecho, fue bien crítica de sus compañeros ahí, ¿no? Sí, es que yo creo que tiene importancia el ir a esa instancia, sobre todo porque era un encuentro bien relevante para el mundo MIPYME y yo creo que hay que darle también la importancia que tiene. Yo al menos me llamó la atención por el resto de los candidatos y en ese sentido lo lamento porque creo que era una instancia en donde también se podía dialogar directamente con ese mundo, desde sus propuestas. Pero la propia candidata Jara en algún momento también se restó de foros. De algunos foros, estaba perfecto. Sí. en gira y todos entendimos que, bueno, ser candidato es una pega bien sí, cansadora, no le da ese mismo, digamos, latitud, en este caso al resto de los contendores que probablemente estaban en actividades también. Está bien, yo eso lo puedo entender y siempre hay excusas que puedan ser razonables, solo que me parece que era una instancia relevante, por lo menos para ese mundo. Que no podía estar, estaba comprensiblemente en gira. Lo que se comprende menos es su ausencia tecnológica, ¿no? Que no haya podido hacer el discurso con una interrupción, luego no se pudo recuperar de la segunda, pero hasta lo que pudimos escuchar, llamó la atención esta cita a la exhortación apostólica que hiciera el Papa León XIV. ¿Cómo lo toman desde el gobierno? Y también cómo se hacen cargo de esta eventual contradicción, ¿no? Que para algunos temas citamos a la Iglesia y para otros temas la Iglesia es considerada una voz más dentro de, y estoy pensando específicamente en los proyectos de aborto y eutanasia. Bueno, en primer lugar, creo que también tiene que ver con el contexto en el que se encuentra actualmente el presidente de la República, ¿cierto? En esta gira fue a ver al Papa, tuvo un encuentro con él, entonces en ese sentido tiene también relación con su intervención. Ahora, de todas formas, a mí me parece bien, ¿cierto?, que sobre todo en este tipo de encuentros se pueda tematizar respecto a los efectos que pueda tener, ¿cierto? Digamos, no es todo tipo de crecimiento económico, sino que más bien cuando no se consideran los efectos, ¿cierto?, que este pueda tener. Y en ese sentido, el tener un pensamiento más bien propiciando a la igualdad en el desarrollo, a un desarrollo que mire también los efectos negativos que, por ejemplo, también podría tener la economía y su potencialidad en el medio ambiente y que está ocurriendo hoy por hoy también en nuestras naciones en general, ¿cierto? En nuestro país, pero también en otros países del mundo. Y el tener eso en consideración, que no solamente sea un tema para el mundo público, sino que también para el mundo privado y cómo podemos avanzar colaborativamente haciéndonos cargo de estas temáticas, yo creo que es bien relevante. Lo colaborativo es lo que queda un poco en entredicho, Gael, según algunas voces, dado que es cierto que hay que juzgar al presidente, digamos, hasta la mitad, porque no pudo decir su discurso completo, pero lo que alcanzamos a escuchar a rato fue bien brutal, ¿no? Esto de denunciar una economía que mata, unos ganan, la autonomía del mercado, la mayoría queda lejos de la minoría feliz, habló de la tiranía virtual. Ahí no se escuchó tanto colaboración como más bien la lógica del juego suma cero, donde si uno gana es porque el otro pierde. Lo que pasa es que a veces cuando uno ve el desarrollo y la concentración económica también da esa impresión, ¿cierto? En Chile la concentración económica es bien grande, la desigualdad también. Entonces, en ese sentido, bueno, digamos, el cómo nos hacemos cargo, la respuesta a mí me parece que debe ser desde la colaboración público-privada y que además ha sido el sello de este gobierno de todas formas. O sea, de hecho, la salida que se hace respecto a la Estrategia Nacional del Litio es con esa óptica,
¿cierto? Incluso en otras materias como las que está planteando nuestra candidata Janet Jara, el hacerse cargo del ingreso vital es desde el diálogo, en donde tenga una participación el mundo empresarial, los trabajadores y el gobierno también. Pero no hay otro mecanismo. Las 40 horas también fue similar, ¿cierto? Fue en un diálogo, en una implementación que permitiese, incluso hay algunas empresas que adelantaron la reducción a 40 horas por lo mismo, porque tenían mayor capacidad y generarle mejores condiciones a sus trabajadores también es parte de mejorar su productividad. Juan Luis Osa. Gael, usted hasta hace poquitas horas era vocera. Entiendo que se bajó de vocera, lo que no obsta que pueda estar aquí vocereando pues, su candidata, ¿no es verdad? Y usted obviamente es parte del comando en el sentido más amplio. Pero las vocerías ahora quedaron en manos de Lagos Weber y de la senadora Sepúlveda. Y salieron Gael Youmans y Laura Albornoz. ¿Siente usted que la sacrifique, que usted fue en el fondo un cordero sacrificial para poder sacar a Laura sin que se notara tanto? ¿Qué religiosa está todo esto? Oye, Como, sí, está muy apostólico. No, a ver, en primer lugar, respecto a eso, yo tengo un vínculo y una relación personal con nuestra candidata. Le tengo mucho cariño, mucha estima. Además, mi reconocimiento, porque considero que es una lideresa que sin duda ha hecho historia ya hasta lo que lleva, ¿cierto? Y ahora nosotros aspiramos además a que sea la próxima presidenta de Chile y ahí también va a ser otro hito bien importante. Pero por cierto que, a ver, primero yo voy a seguir trabajando por su candidatura. Ese compromiso está y va a seguir de manera bien fehaciente y fuerte en lo que viene ahora. Pero también está mi propia candidatura parlamentaria. Estamos ya casi a, digamos, quedan 4 semanas o algo así. 33 días. 33 días. Hasta el 14 de octubre y el 16 de noviembre. Así Ahí, es. poquito más de Entonces un mes. estamos ya en recta final. Y en ese sentido, el poner el acento en poder contar no solo con el próximo gobierno, sino que también con un Congreso que respalde a nuestra futura presidenta es algo que para nosotros es bien relevante. Y en ese sentido tengo una gran misión que responder. Y efectivamente, me parece que eso es parte del reajuste, pero también hay otro propósito y que se ha dicho que tiene que ver, y yo lo mencioné en el punto de prensa del día de ayer, que tiene que ver con el protagonismo que en esta fase se quiere asumir desde la misma candidata respecto a las vocerías. Entonces, los roles ya no van a ser como lo hemos visto desarrollándose este último tiempo respecto a las vocerías incluso de quienes quedan, sino que va a tener un rol más protagónico nuestra candidata y en ese sentido, para eso esta reconfiguración venía a bien. Ahora, por otro lado, igual quisiera mencionar a propósito de esta, digamos, violencia digital, que hemos visto de los bots, en fin, que ahí, a ver, no, lamentablemente yo creo que en este sentido es obvio y me parece razonable que a Evelyn Matei le duela, porque a cualquier persona, ¿cierto?, le puede generar molestia, dolor, el sufrir violencia digital. De hecho, estamos legislando en el Congreso a propósito de eso. Yo presenté un proyecto de ley porque me parece que no es algo, ¿cierto?, que haya que dejar pasar. Y no me parece que se resuelva simplemente, bueno, en este caso no coincido con que un perdón resuelve el daño efectuado. Yo más bien creo que es un nunca más, ¿cierto? Es un nunca más y para eso un compromiso por parte del sector de CAS, a mí me parece que es lo que debiera haberse efectuado. Violencia digital, como usted la llama, más allá de que en este caso probablemente fue, y así lo entendimos, concertada y con cierto agravante. Pero las redes sociales se han prestado por años, ¿no? Para la violencia política, para la funa, para tanta cosa que uno no quisiera... Espérate, que hoy día es inventarle una enfermedad a una candidata o decir que no tengo idea, esta es pareja de no sé quién, o inventar que la expresidenta no tiene título de doctor. Claro. Esas cosas que hemos escuchado. Que, espérate, no sé cuánto tiempo más, en que lo que vamos a tener son videos en los que no vamos a poder detectar que lo que aparece ahí es falso. O sea, vamos a tener a la diputada Youmans o a Juan Manuel Astorga diciendo algo que nunca dijo. Y eso ya lo vimos en Argentina con Macri, un video hecho con inteligencia artificial. Y hoy día todavía es posible detectar esos videos falsos, porque cada vez se va a perfeccionar más. Y eso va a ser de una angustia para los políticos, para la democracia, para la prensa.
pero para la gente y por lo tanto para la democracia. Eso hace, Totalmente. O sea, por eso yo creo que tenemos que legislar. A mí me parece que no puede dejar. ¿Hay alguna discusión ahí que esté sobre la mesa en estos momentos sobre ese punto? Mira, yo sé que, bueno, en mi caso yo presenté un proyecto de ley con otros parlamentarios. ¿Con qué alcance más o menos, diputada? Tiene como efecto el buscar primero el evitar la propagación de este tipo de fake news y del uso de la inteligencia artificial para, en el fondo, hacer propia la imagen, la voz de otra persona. O sea, es más o menos lo que tú dices, ¿cierto? Que se use la inteligencia artificial para hacer como que una persona está diciendo algo que no quiere decir, en el fondo. Claro. La apropiación de la identidad. O que no pensó decir, porque a lo mejor yo podría poner un video de Paola diciendo algo que efectivamente Paola piensa, pero lo hice sin su autorización. Así es. Y el O sea, como cinismo hacerme grave. dueña de mis derechos digitales, por Así decirlo. es. Esa es la idea, de tener una suerte, ¿cierto? De que tengas derecho a todo lo que es la identidad, que es la imagen, la voz, etcétera. ¿Hace cuánto presentaron ese proyecto? Hace un par de meses atrás, pero el gobierno le puso urgencia. El ministro Aldo Valle, que es el ministro de Ciencia, cierto, conversé con él, así que le puso urgencia y vamos a poder legislar en la Comisión de Ciencia, Futuro y Tecnología. Bien, entiendo que esto tiene que ver con esta mentira que ya es con premeditación y alevosía, usando la imagen y el uso de inteligencia artificial para alterar. Me parece sumamente correcto. Bien. Sí, otra totalmente. cosa es lo que quiso plantear la ministra Vallejo. Al principio del gobierno, te refieres sí. claro, como Sí. Claro, un control más editorial. Una si ley se de quiere. medios que era un control editorial. Ahora, yo sí creo, a propósito de esa discusión, que me parece que hay un ámbito educativo que es necesario de realizar. El uso de redes sociales propaga la desinformación y eso es real. Y en ese sentido, tanto desde el mundo educacional, pero también desde el mundo de las comunicaciones, también la política tiene que contribuir desde una mirada más ética, ¿cierto? Porque la desinformación sí tiene daño, sí genera daños hacia la democracia. Y el cuidado de la democracia es el sostén de nuestro sistema político y también de nuestro orden social. Entonces, yo creo que en ese sentido el contribuir de manera ética es algo sumamente necesario. Y ahí es en el fondo mi pero con el mundo de republicano, porque cuando Kast dice cierto que o pide disculpas, a mí no me basta solo con eso, cierto. Yo lo que esperaría es un accionar de ellos dentro de su mundo, de su militancia, incluso de a quienes les hablan. Porque efectivamente lo que sucedió fue orquestado y no fue solo contra Evelyn Matei, ¿cierto? Sino que con cada una de las personas a las que empezaban a apuntar. Entonces, en ese sentido, yo esperaría un compromiso más fehaciente. Se te puede devolver como el boomerang. O sea, se suele devolver. Diputada Gael Yomans, del Frente Amplio, gracias por venir a conversar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, colegosa.